El legado del patriarca, la mente en confluencia. Freud y la vigencia del paradigma psicodinámico. Introducción, el prisma esmeralda del saber. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. La doctora Elysia Serenity, su anfitriona en este viaje por la arquitectura psíquica, ajustó los controles invisibles de la mesa de cristal. Su mono minimalista, de un vibrante verde fluorescente que parecía absorber y emitir la luz del estudio, reflejaba la energía anticipatoria del momento. Su corte bob futurista, también verde, se agitó levemente mientras sus ojos, simétricos y de un tono esmeralda intenso, se posaban en el centro del plató de radio TV Neogénesis. Este no era un programa de historia, sino de metapsicología aplicada, una exploración de cómo las ideas fundacionales resisten el paso de los siglos. Hoy, para inaugurar una nueva era de viajeros del conocimiento, tenían un invitado cuyo legado era la propia disciplina. Del centro de la mesa, un proyector de fotones comenzó a tejer una figura translúcida y tridimensional, la imagen holográfica del Dr. Sigmund Freud. El patriarca se materializó con su clásica pose, impecablemente vestido, pero sus ojos, no los rígidos de la historia, sino unos llenos de vivacidad y orgullo, escrutaban el estudio con curiosidad. La atmósfera vibrante y trepidante del plató se cargó de una tensión intelectual deliciosa. La doctora Serenity sonrió. Profesor Freud, es un honor trascender el tiempo y el espacio para tenerlo con nosotros. El paradigma psicodinámico que usted sembró está hoy más fuerte que nunca. Pero, como es natural, sus conceptos han sido expandidos por sus sucesores. Existe una línea de pensamiento fascinante que conecta a Melanie Klein, a Bion, a Winnicott, a Lacan e incluso a Erikson, la centralidad de la identificación proyectiva y la contratransferencia. Usted, inicialmente, veía la contratransferencia con cautela. ¿Cómo se siente al ver que ésta se ha convertido en la herramienta más refinada del analista moderno? El Dr. Freud dejó que una sutil sonrisa se dibujara en su rostro holográfico. Su voz, profunda y resonante, pareció llenar cada rincón del estudio Neogénesis. Doctora Serenity, lo que usted llama cautela era, simplemente, rigor científico. Yo temía que el oro de mis descubrimientos fuera contaminado por la neurosis no resuelta del analista. Pero, como bien señala, el psicoanálisis nunca fue un dogma, sino una ciencia en evolución. Estoy inmensamente orgulloso. Mis ideas fueron la semilla, las innovaciones de mis sucesores son la rica y diversa cosecha. Ellos comprendieron que la contratransferencia no es un obstáculo, sino el órgano de percepción del terapeuta, la brújula que nos permite navegar por las aguas más turbulentas de la psique. Lo importante es que, bajo todas esas nuevas terminologías, el objetivo sigue siendo el mismo: ayudar al ser humano a transformar lo que le es insoportable y crudo, lo que llamamos trauma o sufrimiento, en algo que pueda ser pensado, simbolizado e integrado. El vibrante color verde del atuendo de la doctora Serenity parecía intensificarse con la resonancia de las palabras de Freud. Es una perspectiva inspiradora. Abordemos esta confluencia de mentes de forma estructurada. Si el problema central es el material psíquico inasimilable, debemos comenzar por el marco conceptual que lo categoriza con mayor precisión. Empecemos con el estructuralismo francés de Lacan. Sección 1. Jacques Lacan y la trama del lenguaje. Tema central: la identificación proyectiva como manifestación de lo real en el orden imaginario, y la cura a través de lo simbólico. La doctora Serenity hizo un gesto sutil con su mano enguantada. En el aire sobre el plató, una proyección holográfica sutil dibujó el famoso nudo Borromeo, los tres anillos entrelazados de Lacan. Profesor, continuó la doctora Serenity, Jacques Lacan es conocido por ser el más estructuralista de sus herederos. Su división de la psique en lo real, lo simbólico y lo imaginario nos ofrece un marco fascinante para entender el material que el paciente intenta expulsar. ¿Podría usted articularnos cómo la identificación proyectiva, un concepto dinámico de Klein, encaja en esta arquitectura lacaniana, y por qué el analista debe operar principalmente desde el registro simbólico para transformar el sufrimiento? El Dr. Freud observó la proyección del nudo Borromeo con un aire de complacencia. Una pregunta excelente, doctora, pues obliga a mis herederos a dialogar. Lacan me devolvió al lenguaje, a la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Si la identificación proyectiva es el mecanismo, la fuerza bruta de expulsión, lo real es el contenido que se expulsa. Piense en lo real como el núcleo traumático puro, la experiencia que, por su intensidad o por su falta de un referente simbólico, se vuelve imposible de nombrar, de articular o de integrar.
Es el agujero en el tejido de la realidad, la fuente de la angustia más primitiva. Cuando un paciente recurre a la identificación proyectiva, no está haciendo una simple proyección de un pensamiento. Está arrojando este trozo de lo real a la mente del analista, obligándolo a sentir la misma angustia sin nombre. El holograma se acercó ligeramente, como si compartiera un secreto. El paciente intenta manipularnos desde lo imaginario. Este orden es el reino de la imagen, de la ilusión de unidad, de la rivalidad dual. Es la fase del espejo, donde el yo se forma en una alienación constante con el reflejo. La identificación proyectiva es profundamente imaginaria porque busca obligar al otro, el analista, a ser el espejo de la parte inaceptable del paciente. El paciente se libera de su fracaso obligando al analista a sentirse inadecuado, manteniendo una relación de control alienante. La cura, la verdadera transformación, no se da en el espejo. Se da en lo simbólico. El analista, al tolerar y contener la proyección, el fragmento de lo real, debe utilizar la función de la palabra para devolver la experiencia al paciente de una manera que pueda ser nombrada. Al ofrecer una interpretación, una metáfora, un significante, el analista introduce ese material bruto en el orden simbólico. Es como tejer un hilo de lenguaje a través del agujero de lo real. Esto libera al paciente de la captura dual de lo imaginario y le permite empezar a ser sujeto en el lenguaje, en lugar de ser un mero objeto de su propia angustia. El fin del análisis lacaniano es precisamente este, que el sujeto abandone la tiranía de la imagen para inscribirse en la ley y la verdad de la palabra. Por eso, el analista debe operar como el lugar del otro y de la ley, para romper la ilusión narcisista y alienante del paciente, permitiendo que lo simbólico triunfe sobre la fijación de la imagen. Sección 2. Erik Erikson y la fuerza del yo. Tema central, la contratransferencia instrumentalizada como objeto complementario para la resolución de crisis de identidad. Un nuevo diagrama apareció en el aire, el círculo de las 8 edades del hombre de Erikson. La doctora Serenity apuntó al concepto de identidad versus confusión de roles. Profesor, la doctora Serenity inquirió, Erik Erikson, con su enfoque en la psicología del yo y el desarrollo psicosocial, nos mostró que el yo es más que un mediador de las pulsiones, es una estructura que se construye a través de la superación de crisis a lo largo de toda la vida. Usted temía la contratransferencia no analizada, pero Erikson la elevó a una herramienta instrumental para generar una experiencia emocional correctiva en el paciente, fortaleciendo el yo. ¿Podría detallarnos cómo la contratransferencia actúa como un objeto complementario eficaz, especialmente en pacientes que luchan con una identidad fragmentada, eliminando la toxicidad que usted advertía? El Dr. Freud asintió, su expresión se suavizó con la pragmática sabiduría del ego. Erikson nos recordó que mi teoría no puede vivir solo en el diván, sino que debe enfrentar la calle, la cultura. La fragilidad del yo es el núcleo de las crisis psicosociales. Un paciente atrapado en la confusión de roles o con una desconfianza básica no resuelta, proyectará constantemente ese yo fragmentado sobre el analista. La identificación proyectiva no es solo una defensa, es un intento de comunicar una deficiencia. Cuando el paciente proyecta su caos, su inutilidad o su pánico, el analista, a través de la contratransferencia, siente la emoción inducida. Siente la inutilidad, el miedo al fracaso, la desesperanza. Aquí radica el genio de la instrumentalización. El analista no debe actuar esta emoción, lo que sería la toxicidad que yo temía. En cambio, debe tolerarla, contenerla y, críticamente, no responder de manera reactiva. Al hacer esto, el analista se convierte en un objeto complementario ideal. El yo del paciente, que nunca tuvo un objeto primario que tolerara su dolor sin derrumbarse, ahora tiene una figura que puede sostener el afecto insoportable. Si el paciente proyecta un deseo de ser abandonado y el analista permanece firme, el paciente aprende, a un nivel profundo e inconsciente, que su necesidad o su patología no son intrínsecamente destructivas o expulsivas. La parte tóxica de la contratransferencia, la emoción inducida, se usa como diagnóstico, no como guía para la acción. El analista devuelve un yo, el propio del paciente, pero ya metabolizado y limpio, que puede integrar. El paciente reintroyecta la experiencia de contención. Esta experiencia emocional correctiva es crucial. El paciente no solo recibe una interpretación, recibe una nueva matriz de relación. Esto fortalece la estructura del yo, permitiéndole afrontar con mayor resiliencia las fases psicosociales venideras. Erikson nos enseñó que la contratransferencia, una vez analizada, es la palanca que permite el crecimiento y la maduración, transformando el diálogo en una poderosa fuerza para la construcción de la identidad. Sección 3. Donald Winnicott y la necesidad de jugar.
Tema central, el rol del holding y la creatividad como objeto transicional para el True Self. El ambiente se suavizó, y en lugar de diagramas, apareció una imagen evocadora de un niño jugando con un peluche desgastado. La doctora Serenity entrelazó sus dedos. Profesor, si volvemos a la cuna, encontramos a Donald Winnicott. Su concepto de la madre suficientemente buena y su énfasis en el holding, el sostenimiento y el espacio potencial nos ofrece una visión de la patología como una falla ambiental. ¿Cómo podemos entender la urgencia de la identificación proyectiva en términos de Winnicott? Y más importante, ¿cómo se convierte el analista en ese objeto transicional que permite la emergencia del verdadero self del paciente? El Dr. Freud miró la imagen del niño con una ternura inesperada. Winnicott, un pediatra, nos obligó a considerar el trauma no solo como conflicto pulsional, sino como deficiencia relacional. La identificación proyectiva, en este contexto, es un grito por el sostenimiento, el holding, que faltó. Cuando la falla ambiental es severa, cuando la madre no pudo ser suficientemente buena al no lograr sincronizarse con la omnipotencia del bebé, el self verdadero del infante se retira. La única manera de sobrevivir a un entorno que amenaza con aniquilar la espontaneidad es crear un falso self, una fachada de conformidad y adaptación. Este falso self se relaciona con el mundo, mientras que el verdadero self permanece oculto, vulnerable y, a menudo, lleno de rabia y dolor. La identificación proyectiva se convierte en un intento desesperado del true self, el yo verdadero, de comunicarse, de obligar al otro a sentir su desesperación, probando si el analista, a diferencia del entorno original, puede sobrevivir al impacto. El analista se convierte en un objeto transicional, doctora. Los objetos transicionales existen en ese espacio potencial, el lugar intermedio entre la realidad interna y la externa, donde ocurre la creatividad y el juego. Cuando el paciente utiliza la identificación proyectiva, está probando la fiabilidad del analista, proyectando odio, caos o destrucción. La tarea del analista es triple. Primero, sobrevivir, no colapsar, no contraatacar, no castigar al paciente. Segundo, sostener, el holding, proveer un entorno seguro y constante, el setting. Tercero, permitir el juego, crear el espacio potencial donde el paciente puede, por primera vez, atreverse a estar a solas en presencia del analista y ser auténtico. Al tolerar el ataque sin represalias, el analista demuestra al paciente que su verdadero self, con todo su potencial destructivo, puede ser contenido y aceptado. Esta experiencia de ser sin miedo a la aniquilación es lo que permite al true self emerger y al paciente, finalmente, empezar a jugar con su vida y su realidad. El arte de Frida Kahlo es la prueba suprema de esto. Su lienzo, su corsé, eran objetos transicionales que le permitían sostener su cuerpo y su psique frente a la aniquilación total. Sección 4. Wilfred Bion y la metabolización de lo crudo. Tema central, la función alfa, sin memoria, sin deseo y la transformación de elementos beta en pensamiento. La doctora Serenity sonrió con entusiasmo. Ahora llegamos a Wilfred Bion, el gran continuador de Klein y el erudito que dio a la contratransferencia su máxima utilidad clínica. Él convirtió la identificación proyectiva de una simple defensa en un proceso comunicativo entre mentes. Profesor, la técnica bioniana del analista es paradójica, sin memoria, sin deseo. ¿Cómo puede un terapeuta ser efectivo si anula su experiencia pasada y su voluntad de curar? ¿Y cómo se relaciona esto con la función alfa y la transformación de los elementos beta? El Dr. Freud adoptó una postura de profundo respeto intelectual. Bion llevó mi concepto de atención flotante a una esfera casi mística, pero perfectamente aplicable. La mente del analista, para Bion, debe ser una superficie limpia dispuesta a recibir. La instrucción sin memoria, sin deseo es una disciplina rigurosa. Esto es, sin memoria, suspender los recuerdos de sesiones pasadas o teorías preconcebidas. Si el analista recuerda el trauma anterior, podría forzar la interpretación actual a encajar, perdiendo la novedad de la experiencia. Sin deseo, abandonar la voluntad de curar, de hacer una interpretación brillante o de que la sesión vaya bien. El deseo contamina la recepción del material crudo. Al lograr este estado, el analista se convierte en un contenedor dispuesto. ¿Y qué recibe? Recibe los elementos beta, el dolor puro, el terror sin nombre. Estos beta son, como discutimos, el material de lo real, son impresiones sensoriales crudas que el paciente, a través de la identificación proyectiva, literalmente expulsa hacia la mente del analista. Aquí entra la función alfa, el núcleo de la curación bioniana. La función alfa es la capacidad mental del analista para metabolizar los elementos beta insoportables.
La contratransferencia es el canal por el que los beta entran, la función alfa es el proceso que los transforma en elementos alfa, pensamientos, imágenes oníricas, material que puede ser almacenado, soñado y, lo más importante, pensado. La conjetura imaginativa, esa intuición fugaz de la doctora Santamaría sobre Frida Kahlo, es el resultado de la función alfa operando en el estado sin memoria, sin deseo. El analista utiliza esa intuición para devolver al paciente una interpretación. No es solo información, es la experiencia de su propio dolor, ahora desintoxicado y listo para ser introyeccionado. El paciente no solo recibe una idea, recibe una capacidad de pensar. Bion nos mostró que la tarea del analista es ser el aparato de pensar del paciente hasta que el paciente pueda construir el suyo propio. Es la sublimación de la contratransferencia al servicio del pensamiento. Epílogo, las cuerdas del ser, revisitadas. El plató vibró con la intensidad de las ideas. El Dr. Freud observó a la doctora Serenity, cuyo rostro reflejaba una profunda satisfacción intelectual. El aire, lleno de los ecos de Bion y Lacan, se sentía denso. Epílogo para una mente en simbiosis digital, la triunfal retrospectiva. La doctora Elysia Serenity dejó que el silencio se prolongara, permitiendo que la gravedad de los conceptos se asentara. El verde fluorescente de su atuendo parecía brillar con la energía cinética de las ideas. Profesor Freud, articuló con una voz cargada de convicción, la convergencia es innegable. La identificación proyectiva es el mecanismo universal que expulsa el núcleo traumático, el elemento beta que Lacan denominaría lo real. Y la contratransferencia es la respuesta unificada del analista, la herramienta forjada en la experiencia. Hemos visto que el analista, al tolerar el material proyectado, actúa simultáneamente como, primero, el contenedor bioniano, que metaboliza lo crudo a través de la función alfa. Segundo, el sostenedor winnicottiano, que permite al verdadero self emerger en el espacio potencial. Tercero, el objeto complementario ericksoniano, que ofrece una matriz relacional estable para fortalecer el yo adaptativo. Cuarto, el lugar de lo simbólico lacaniano, que ofrece la palabra que liga y desaliena al sujeto de la tiranía de la imagen. La neurosis y la psicosis ya no son solo conflictos de pulsión, sino fallas de contención relacional y simbolización. El legado que usted sembró ha florecido en un vasto jardín de técnicas que, lejos de contradecirse, se complementan para enfrentar la complejidad del ser moderno. La cura reside en la capacidad del analista de ser humano, de sentir la proyección, de no huir, de sobrevivir, transformando la toxicidad en nutrición mental. El Dr. Freud sonrió, su imagen holográfica se tornó aún más cálida. Doctora Serenity, usted lo ha sintetizado con una claridad admirable que hasta mi viejo amigo Jung envidiaría. La ciencia de la mente debe abrazar la complejidad. El futuro de nuestro paradigma reside en la convergencia relacional. No importa si se llama yo o sujeto, la tarea esencial es la misma, ofrecer al individuo la capacidad de pensar su propio dolor y construir su propia historia. Yo les di el mapa de la Tierra Oscura, y mis sucesores les dieron las mejores herramientas para acabar. No hay mayor satisfacción para el patriarca que ver a sus hijos superar sus propios límites. La imagen del Dr. Freud comenzó a desvanecerse, su figura etérea mezclándose con el brillo verde de la doctora Serenity y el fondo futurista del plató. Dejó un eco de sabiduría y orgullo en el aire. La doctora Serenity miró directamente a la cámara, sus ojos esmeralda destellando con la energía del conocimiento recién compartido. La mente, como el universo, es un campo infinito de exploración. En el centro de cada teoría, siempre encontraremos la búsqueda de la verdad que nos libera. Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 18.